Diseño de edificios habitacionales y de oficinas. Este capítulo presenta los aspectos principales relacionados con el diseño de edificios destinados a uso habitacional o de oficinas. El capítulo parte con una descripción de las características principales de este tipo de edificios y de las solicitaciones que normalmente deben considerarse. Luego, se describen las componentes principales de estos edificios. A continuación, se presentan los diferentes sistemas estructurales que se utilizan para proveer la necesaria resistencia y rigidez ante las solicitaciones. Finalmente, se entregan algunas consideraciones de diseño de este tipo de edificios. Los edificios habitacionales o de oficinas presentan ciertas características comunes, entre las que podemos mencionar. Se trata de estructuras que se repiten en altura, organizadas en niveles llamados pisos. El proceso constructivo sigue la misma secuencia para cada piso. Normalmente se ubican en terrenos urbanos de tamaño limitado a los que el mandante inmobiliaria trata de sacar el mayor provecho. Por eso, resultan edificios cuya altura supera sus dimensiones en planta. La inmobiliaria privilegia la disponibilidad de espacio libre, por lo que la estructura se trata de mantener al mínimo posible. Los plazos de construcción no son tan apremiantes como en el caso de edificios industriales y se privilegia la disminución de los costos de construcción tratando de optimizar el uso de los materiales. Un edificio habitacional o de oficinas debe resistir los efectos combinados de las cargas horizontales y verticales. Por estar ubicados normalmente en zonas urbanas, estos edificios están sometidos principalmente a peso propio y sobrecargas permanentes y de uso como cargas verticales. Dependiendo de la zona geográfica en que esté ubicado y las dimensiones del edificio, las cargas de viento y sismos pueden ser las que controlen el diseño contra solicitaciones horizontales. La composición típica de un edificio habitacional o de oficinas incluye los elementos estructurales siguientes: fundaciones, estructuras, losas. Las fundaciones se realizan con hormigón armado. El tipo de fundación se selecciona conforme a las características y condiciones del terreno. La figura muestra los tipos de fundaciones más habituales. Las zapatas, en las que bajo cada pilar se coloca una base individual de hormigón en masa o armado, es la opción más sencilla para suelos con resistencia suficiente. Para cargas mayores o suelos peores, las zapatas deben conectarse para formar una zapata corrida o losa. Este sistema también puede proporcionar mejor resistencia al agua. Como alternativa, cuando las condiciones del suelo son deficientes, la capacidad de carga de las zapatas corridas puede aumentarse instalando pilotes para crear, respectivamente, encepados o losas apilotadas. Las losas deben resistir las cargas verticales que actúan directamente sobre ellas. Normalmente se apoyan en vigas de acero secundarias que a su vez son soportadas por vigas principales. La separación de las vigas de apoyo debe ser compatible con la resistencia de la losa. La losa puede ser de hormigón prefabricado, hormigón in situ o losas mixtas con plancha de acero plegada. Las losas también actúan como diafragmas rígidos que transmiten las cargas horizontales a la estructura. La estructura de acero proporciona resistencia a las cargas y soporta los elementos secundarios, tales como la losa y tabiquería. Su función es transmitir las cargas externas, tanto verticales como horizontales, a la fundación. Se compone principalmente de elementos verticales, columnas, y elementos horizontales, vigas, que pueden estar conectados de diferentes maneras. Si las vigas están unidas a las columnas a través de conexiones articuladas, el sistema estructural debe incorporar elementos de arriostramiento lateral en los planos rectangulares acotados por columnas y vigas para proveer la rigidez y resistencia lateral necesarias.
Las vigas soportan las losas y transmiten sus cargas verticales a las columnas. En una estructura típica de edificio rectangular, las vigas comprenden los elementos horizontales que se extienden entre columnas adyacentes. Pueden utilizarse asimismo vigas secundarias para transmitir las cargas de la losa a vigas principales. Las formas de sección más comunes para las vigas son las formas en I laminadas en caliente o en H. En algunos casos pueden utilizarse también perfiles C, simple o doble. Cuando es necesario un mayor canto, pueden utilizarse perfiles compuestos. Las vigas armadas pueden tener forma simétrica doble o asimétrica, siendo preferible la primera para perfiles mixtos de acero-hormigón. Combinando planchas o perfiles, pueden componerse perfiles en cajón o perfiles abiertos. A veces son necesarias aperturas en las almas de las vigas para permitir el paso de servicios horizontales como tuberías para agua o gas, cables, electricidad y teléfono, conductos, climatización, etc. Otra solución a este problema es utilizar vigas alveoladas que se componen soldando dos partes de un perfil en doble T cuya alma ha sido previamente cortada a lo largo de una línea trapezoidal.